Bien, soy Miguel de Oración.us, South Beach, Florida, y vamos con un tema muy interesante, y no es otro que ¿por qué los evangélicos se llaman así cristianos? Bueno, eso está mal, eso es incorrecto, ¿okay? Es correcto, pero es incorrecto. Viene de un anglicanismo que en la iglesia evangélica protestante americana o británica se les dice Christians. La traducción inmediata al castellano es cristianos. Pero eso está mal. Un evangélico no debe llamarse a sí mismo en contraposición a otras religiones o a otros entendimientos de la vida espiritual cristiana, llamarse a sí mismo cristianos en contraposición a los demás. Los católicos son cristianos, los apostólicos armenios son cristianos, los ortodoxos rusos son cristianos, los ortodoxos griegos son cristianos, los coptos son cristianos, o sea que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿ok? No es solamente eso, es el tema de por qué la Iglesia Católica se arroga la patente, el copyright, el trademark del Evangelio, como si fuera la primera iglesia. Se acusa a sí misma la primera iglesia, todo eso es mentira. Primero estuvo la iglesia copta, egipcia. Primero estuvo la iglesia apostólica armenia, estuvieron primero. Si quieren debatir y quieren pelearse por quién estuvo primero, estuvieron primero ellos. Es más, la primera iglesia oficial en el año 301 es la iglesia apostólica armenia, oficialmente declarada por el rey de esa zona. De modo que atribuirse y achacarse, ¿ok?, la prevalencia de ser la primera iglesia, pues no es la iglesia católica, que efectivamente en aquel entonces el Imperio Romano había tomado casi toda Europa, había llegado hasta Inglaterra. Había un predominio de la iglesia católica que ya había crecido mucho desde el tercer siglo, ¿ok? Y se había oficializado además, y se habían cedido partes del territorio, que es el Vaticano actual, ¿ok? Pero eso no quiere decir que Jesús le legó a Pedro y que Pedro fue el primer papa. Pedro no fue ningún papa, Pedro solamente fue uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles de Jesús, nada más. Ese fue el rol de Pedro. Después escribió un par de epístolas. Ese fue el rol de Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No la iglesia católica, no la copta, no la armenia, no la evangélica. Mi iglesia. De ahí en más los cristianos serían perseguidos y cosas. Ya conocemos toda esa parte de la historia. Pero ni el evangélico debe decir, se debe acusar a sí mismo como cristiano. Bueno, sí se debe acusar a sí mismo como cristiano en referencia a un mormón. Un mormón no es cristiano, porque ha sumado un libro más, el libro de Mormón. Un testigo de Jehová no es cristiano, porque el motivo principal de adoración es Jehová. Cristo no es considerado el Salvador del mundo. No es una iglesia cristiana. Hay que tener mucho cuidado con esos pequeños detalles. La iglesia católica sí es una iglesia cristiana, independientemente de todos los errores que haya cometido con el tema de los santos y la Virgen María y cosas por el estilo, que le han metido mucho aderezo al guiso. Es demasiado, no fue esa la intención de Dios. Sin embargo, ni el evangélico debe acusarse a sí mismo, el único cristiano, ni el católico debe acusarse a sí mismo o a sí misma la primera iglesia, porque no la es. La única iglesia es la iglesia verdadera, descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. La iglesia que se fue formando después de la crucifixión. Es ahí donde empieza a formarse la primera iglesia, donde la gente se empieza a reunir, perseguidos por los romanos. Y es ahí donde empiezan a dejar esos pescaditos en las cuevas, esas inscripciones en la piedra. Es así como se forma la primera iglesia.
y empiezan a migrar. La gente que iba predicando la palabra que habían era oral, era todo oral. No habían libros, ¿no? La imprenta aparecería en el siglo XIV. Y de ahí vendría la irrupción de la iglesia protestante, por supuesto, ¿no? Una vez que ya estaba a disposición toda la verdad impresa. Y ahora la gran polémica, ¿no? Pero no fue esa la intención de Cristo. Cristo simplemente predicó las buenas noticias del reino de Dios. Él siempre hablaba del reino de Dios. El reino de Dios se parece a, el reino de Dios se parece a, el reino de Dios está constituido de tal manera. El que me ve a mí, ve a mi Padre, el que ve a mi Padre, me ve a mí. En todo momento, en el libro de los Hechos, cuando ya se había dado la crucifixión, cuando ya Cristo había ascendido al Padre, al cielo, recién se empieza a hablar de los falsos profetas, de los fariseos, de la gente a la que no había que seguir, y aparecerán muchos Cristos. En el libro de los Hechos se describe una suerte de falsa iglesia en formación, pero nadie se puede arrogar, ninguna iglesia se puede arrogar el copyright de la verdad o de ser la primera iglesia. Pedro jamás tuvo intención de ser el primer papa, por el amor de Dios. Pedro ha de haber muerto en el año 55-60 de la era cristiana. La Iglesia Católica se funda mucho más adelante, a comienzos del tercer siglo oficialmente. Había un predominio en Roma, por supuesto, se fue gestando mucho antes, pero oficialmente. ¿Cómo puede haber sido él el primer papa, por el amor de Dios? Pobre Pedro no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero nosotros tenemos ese tipo de tradiciones y rituales, y entonces queremos que las cosas estén medianamente estructuradas, y la Iglesia Católica ha asignado a Pedro ese rol de ser el primer papa. Además, Pedro, un personaje muy particular, no lo vamos a discutir, conocemos todas las cosas que hizo Pedro con Jesús y después de Jesús. ¿Ok? Entonces, ni los evangélicos pueden decir o llamarse a sí mismos cristianos en contraposición, opuestamente a los demás, a las demás iglesias cristianas. Ni los católicos están en capacidad de decir que son la primera iglesia cristiana. Por ahí fue la primera iglesia universal, eso es cierto, porque se expandió mucho. Eso es cierto, esa parte es cierta, no hay que quitarle mérito, esa parte es cierta. Pero después trajo todo ese vericueto, ese circuito de la Virgen María y los santos, y entonces se complicó todo y se hizo un batido, un licuado que hasta el día de hoy no se puede resolver y se ha transformado en religión. No existe ya una verdadera relación personal con Jesucristo, sino simplemente es una religión, nada más. No es otra cosa que una religión. Entonces, ahora que hemos discriminado, ¿por qué ni el uno debe llamarse a sí mismo cristiano, sino simplemente creyente en Jesucristo? Ni el otro debe arrogarse ser la primera iglesia cristiana. Espero que estas pequeñas palabras les hayan servido a ustedes de alguna forma de entendimiento. Por supuesto, hay que sumergirse un poquito más en la lectura y revisar un poquito la historia, pero sobre todo lo más importante es que hay que escuchar a Jesús. Él vino y Él murió por ti y lo hizo para salvarte. Te perdonó los pecados porque Él quiere que tú tengas una vida mejor, no solamente aquí, sino una vida eterna. Mi reino no es de este mundo, dijo Él, por algo lo dijo. Yo voy a hacer una oración y yo quiero que aceptes al Señor como tu Salvador personal. Padre amado, Padre Santo, Padre Celestial, el día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador personal. Quiero que entres en mi corazón,
Quiero que llenes mi vida de tu gracia. Te agradezco mucho la vida eterna a partir de hoy y quiero que vivas en mí. Gracias, Señor, por llenar mi vida de esperanza. A partir de hoy, tú y yo somos uno solo, Señor. Yo quiero vivir mi vida para ti. En el nombre del Señor, amén. Haz esta oración, acepta al Señor como tu Salvador personal. Eso es todo lo que cuenta. No la religión, no los rituales, no los hábitos, nada de eso. Lee la palabra, sobre todo lee el Evangelio de Juan, sobre todo los capítulos 14, 15 y 16. Ahí están las promesas de Jesús. Soy Miguel de Oración.us, South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Ya regresamos.